Muchas gracias, María del Pilar, María, Rafael, muy querido Luis Carlos. El señor senador se tuvo que ir, lo está buscando el líder. Muy bien. Se los encargamos, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, senador. Es un aliado de estas causas el senador Zoé Robledo, lo mismo que los que estamos aquí, quizás con algunas perspectivas distintas dependiendo del lugar en el que estamos parados, pero creo que todos viendo hacia el mismo lugar. Agradezco muchísimo la invitación y felicito a la sala especializada por hacer un observatorio. Lo que están haciendo es poner a tela de discusión sus propias resoluciones, están activando mecanismos de control social para que se les critique y para avanzar, y eso es muy loable. Hay que partir reconociendo la valentía que están haciendo, aunque me parece que el contenido de sus sentencias da para eso y para más. Muchas felicidades y sigan por ahí. Yo coincido con que el tema de la regulación a propósito de estas cuestiones que nos ocupan, creo que es restrictivo, está sobreregulado, es exagerado y francamente antidemocrático. Estamos matando a la política. Ahora resulta que los políticos no pueden decir qué es lo que están haciendo, responder a los opositores, cuyo principal papel en una democracia es criticar al gobierno o a las mayorías parlamentarias, y el papel de comunicación de los gobiernos o de las mayorías parlamentarias es defender lo que están haciendo y decir lo bien que lo hacen. Este es justamente el juego democrático, para que los ciudadanos vean quién tiene la razón y, entre otras medidas, manifiesten su punto de vista a través del voto. Claro, se ha exagerado aquí en el uso de dinero, me refiero aquí en el país, en el uso del dinero, de la sobreexposición, y cada vez que hay un proceso electoral hemos tenido una serie de reformas que van haciendo una serie de concesión a las oposiciones, en el que se van sumando las restricciones para que en la siguiente elección todos se porten mejor. Coincido con María Marván cuando dice que se están especializando los partidos políticos en qué es lo que pueden hacer a partir de las resoluciones de los órganos especializados. Dicen, esto no, pero luego entonces esto sí. Y pareciera que los partidos van bordeando en el límite de la legalidad para no caer en infracciones, lo mismo que algunos gobiernos, lo mismo que unas mayorías o grupos parlamentarios, y van por ahí. Y me refiero a gobierno desde los 2.445 municipios, o a la gran mayoría de estos, quizá los indígenas no, los de sistemas normativos internos, aunque tienen lo suyo también. Yo podría adelantar una conclusión y decir que ningún partido es tan bueno como se autocalifica, pero tampoco tan malo como los dicen los de enfrente, porque mi experiencia al menos es que resolvemos asuntos muy similares que vienen de gobiernos de todos los partidos políticos y de partidos políticos dentro de sus propias dinámicas. Quizás hace falta vocación y cultura democrática en este país y no tantas reglas, porque tenemos muchísimas reglas. Estamos sobreregulados. Desde la propia Constitución tenemos reglamentos en la Constitución o una Constitución reglamentaria, y según mis profesores de Derecho Constitucional, desde la licenciatura hasta el doctorado, perdonen ustedes la petulancia, pero la estructura normativa de una Constitución tiene que ser distinta. Hablo desde el sistema de fuentes, y qué mejor lugar para hacerlo que en este instituto, que tiene el sistema de investigación jurídica más avanzada del país. Pero al mismo tiempo tenemos unas lagunas imperdonables, también lo decía bien la profesora Marván, por ejemplo, la ausencia de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Pero ¿cuál es el papel de un tribunal constitucional en un sistema democrático? Pues alguno de los papeles, o uno de los papeles, es rellenar la norma ahí donde no existe, o potenciar el desarrollo de la Constitución ahí donde no hay leyes reglamentarias, como es el caso de buena parte de la jurisprudencia de la sala especializada y de la propia sala superior, ahí en donde el 134 nos ha ofrecido dilemas normativos por actuación a veces no democrática de algunas autoridades. Creo firmemente en el principio científico que establece que cualquier generalización incurre necesariamente en el error, entonces daré solo algunas aproximaciones. Debo decir,
a una provocación formidable de la profesora Marván, y luego sigo con el guión de lo mío. Respecto del verde, está sub iudice, yo soy el ponente. Es decir, el hecho del registro del verde está sub iudice, no puedo decir mucho más. Faltan algunas otras quejas de resolverse, eso también hay que decirlo, siguen llegando asuntos, y mientras no estén todos resueltos no se puede resolver, pero es un tema que está ahí. Ahora, no solo el Partido Verde incurre en esas cuestiones, y me refiero a sus gobiernos. Tenemos casos de todos los demás partidos que están en gobierno. También hay que decirlo. Se ha mencionado aquí Tlaxcala, Chiapas, yo hablo de Veracruz, de Sonora, de muchos otros. Ahora, tenemos un sistema exagerado, sobreregulado y también coincido, absolutamente sobrelitigado. Déjenme dar algunas cifras, nada más para ver lo que quizás pudiera parecer absurdo. La actual integración de la sala superior, incluyendo a las salas regionales, es decir, mientras esta integración ha estado en funciones, en 9 años, hemos resuelto entre todas las salas del tribunal 137.640 asuntos, nada más en materia electoral. Han ingresado al tribunal 140.547, es decir, están en substanciación alrededor de 3.000, pero debo decir que en la sala superior tenemos un acumulado de 2.000, si son 2.000 asuntos, pero en realidad es uno lo que vamos a resolver. La sala superior ha ingresado 54.111 y hemos resuelto 51.334. En este 2015, la sala superior ha resuelto 5.230 asuntos. Y la sala especializada, que es muy especializada, perdónenme ustedes la redundancia, tengo entendido que han resuelto 863 asuntos en este año. Es decir, el universo es bastante complicado. Yo no coincido con lo que dijo la profesora Marván del modelo peruano. Creo que, si bien es muy sugerente y se antoja hasta ponerle más a la fianza, lo cierto es que sí podría ser restrictivo el acceso a la jurisdicción y la Corte Interamericana lo tiraría en 2 patadas, creo. Pero se antoja porque sí hay muchas demandas frívolas y creo que tenemos, así como falta cultura democrática en el país, también falta cultura de la legalidad, y el abogado piensa de inmediato en la segunda instancia y en el juicio constitucional. Es verdad que algunos cobran cuando van a esas instancias, hay que revisarlo, pero echan un escopetazo a ver a qué le pegan o a ver a qué ganan, y creo que echan a andar una parte de la maquinaria del Estado que bien podría estar concentrada en otras cuestiones, aunque estamos para eso, por supuesto. Ahora bien, decía que exagerado también es no solo por lo sobrelitigado, sino también por el nivel de litigio, y me refiero al objeto de litigio. Hemos resuelto cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con propaganda de algún sujeto, de alguna autoridad, concretamente de un presidente municipal, porque se le acusa de estar promoviendo su imagen por la manera en que está redactada la prosa de su currículum vitae que está en internet. Y entonces lo que dicen es, este señor se está promoviendo en la página de internet, desde luego, del ayuntamiento, porque es verdad que le echaba mucha crema a sus tacos, ¿no? Tuve el honor de ver por la vivienda de todos mis representados y demás al construir tantas casas, en lugar de hablar de en qué políticas públicas había participado. Es verdad eso, pero también los latinos somos rebuscados y adornados, entonces habría que ver qué tanto sí y qué tanto no. Pero creo también, y lo digo con muchísimo respeto y tratando de decirlo en términos neutros a propósito del tema que nos ocupa, que quizás es exagerado que un instituto electoral tenga que verificar esa demanda, un tribunal local verificarla y un tribunal constitucional ver si fue constitucional o no toda esa cadena impugnativa por la prosa del currículum de un presidente municipal en internet, porque los partidos de oposición en ese ayuntamiento consideran que es una promoción indebida. Creo que es exagerado y que estamos llegando a un lugar al que no tendríamos por qué haber estado. Ahora bien, ¿qué sujetos son responsables o qué sujetos son objeto de estas cuestiones para bien o para mal? Creo que para bien, porque nadie se escapa del control de la norma o de la jurisdicción del Tribunal Electoral.
Desde el presidente de la República hemos resuelto asuntos del presidente Calderón, concretamente denuncias a partir de promocionar su imagen, consideraban algunos, en spots que tenían que ver con la política criminal y algunos otros. Y creo que aquí lo más rescatable es que también el presidente es sujeto de responsabilidad, es decir, no por ser el presidente de la República no conoce la jurisdicción constitucional de ello. Los gobernadores son clientes frecuentes, sobre todo cuando hay elección en su estado. Hubo 16 en este proceso electoral anterior, hay 12 gubernaturas en 19 procesos, el siguiente año empiezan ya algunos procesos electorales. Hay algunos casos recurrentes, sentencias importantes, no solo en medios electrónicos, sino ejerciendo recursos del Estado, contratando tiempos o espacios en medios impresos como gacetillas, por ejemplo, del gobierno de Veracruz, o banners, también juega aquí la tecnología del gobierno de Chiapas. Y esto también nos plantea otra interrogante muy importante. ¿Qué hacer con las redes sociales? No pueden contratar tiempos en radio y televisión, no pueden comunicar directamente nada que promocione su imagen, lo cual es difícil de hacer porque son personas, porque son políticos y porque son quienes encabezan digamos, las tareas públicas. Entonces, no sé qué tan bueno es restringir tanto y qué tampoco queremos los ciudadanos, tampoco queremos que aparezcan ahí. Claro que se exageraba, pero ahora creo que estamos en el otro extremo. A mí no me gusta el modelo de comunicación política que tenemos, no me gusta. Y algunas de las partes que llevan a él me parecen francamente inconstitucionales, como el hecho de poder contratar espacios en radio y televisión por parte de los particulares. Claro, está en la Constitución y no podemos decir que la propia Constitución es inconstitucional, aunque es el sueño de todos los que somos jueces constitucionales, ¿no? Poder, digamos, juzgar el contenido de la propia Constitución. Y ahora con el muy afortunado artículo 1 de la Constitución, cabría preguntarse si podemos hacer control convencional de la propia Constitución. Yo digo que sí, muchos otros, la gran mayoría dice que no, entonces nada más lo pongo ahí sobre la mesa. Los otros sujetos que han sido causa de mucha polémica son los grupos parlamentarios, a partir justamente de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México. Creo que es una tristeza ese caso, porque, y tiene razón el Verde cuando dice que cambiamos el sentido, y eso es verdad. Empezaron contratando unos desplegados en los periódicos, informando qué es lo que estaban haciendo, y votamos a favor la mayoría, yo entre ellos, y yo sostengo que todas las autoridades públicas tienen la obligación constitucional y el deber democrático de rendir cuentas. En un país con más de 120 millones de habitantes, ¿cómo le hacemos si no es con los medios de comunicación? Pues creo que así, ahora, derivó en un abuso, se fue por otro lado y acabamos prohibiendo la contratación de spots que parecía que no tenían que ver específicamente con el contenido del informe de labores, sino con frases ingeniosas, hay que decirlo, que sí podrían abarcar de manera muy genérica el informe, pero que consideramos que era francamente una promoción del partido más que un informe, aunque repito, están en la línea. Los ayuntamientos están por ahí. Uno ve los grandes temas nacionales a partir del presidente de la República, una república, desde luego, de corte presidencial, muy presidencial, diría yo, los temas del Senado de la República, de los grupos parlamentarios, pero creo que los principales problemas cotidianos que tiene el ciudadano, pues están en los ayuntamientos. Y hay que ver ahí qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿se trata solo de proteger el recurso, la inversión pública en la contratación de medios? ¿Qué hacemos entonces con las denuncias que dicen, soy un juez y no me puedo pronunciar al respecto, más que sobre lo que es verdad legal, pero dicen todos los partidos que todos los demás partidos, o sea, excluyéndose por supuesto, compran tiempos en los medios de comunicación por debajo del agua? Y aquí tenemos otro problema con el dinero. Es decir, si es por debajo del agua, ese dinero no está por lo menos reportado o no tiene un origen público legal. Y tampoco tiene un origen fiscal legal. Estoy diciendo que algunos se quejan de eso, no que sea verdad legal, y eso me preocupa francamente. Y si no es una cuestión del dinero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el manejo en redes sociales? Yo soy un liberal y creo que cada quien puede decir lo que le dé la gana, textear lo que le da la gana. Yo mismo uso Twitter y Facebook y me gusta hacerlo. Sigo a la profesora Marván, al profesor Ugalde, a la profesora Hernández.
y estoy a sus órdenes ahí, contesto. Pero ahora, ¿es promoción o no de la imagen? Si uno ve la página del presidente de la República, de todos los gobernadores o de los legisladores, pues hombre, pudiera pensar que sí. Pero yo prefiero tener esa información en la red que no tenerla. Ahora, una incógnita. ¿Qué pasa cuando se paga para tener más seguidores o para tener gente que le invierta ahí o que lo esté haciendo? Lo planteo solo como una cuestión general. Si seguimos la misma inercia sobrereguladora del 41 constitucional, yo creo que llegaríamos ahí, lo cual me parece aún más absurdo que toda la excelsa reglamentación que tenemos en la propia Constitución. Déjenme ser un poco mal educado y hablar mal de la casa, si ustedes me permiten. Si me invitan a la cena y digo, qué feo sillón tiene, qué fea está la cena, algo parecido voy a hacer. A mí no me gusta el modelo orgánico de la sala especializada con el INE. No me gusta. Creo que es muy complicado y tiene a los colegas de la sala especializada contra la espada y la pared. Con unos tiempos absurdos para resolver, tuvieron que hacer marometas y piruetas para poder construir la sustanciación del asunto antes de resolver sin violar los tiempos, los cuales cualquiera que hemos estado en un tribunal sabemos que es imposible hacerlo así y tienen una labor titánica. Y la parte del Instituto Nacional Electoral también está en jaque porque tiene que preparar todo el asunto antes de pasarlo para resolución con muy pocos elementos para hacerlo. Y también en el superior estamos invitados al baile cuando le entramos a las medidas cautelares. Total que tenemos un diseño orgánico de lo más barroco. La autoridad administrativa comienza un procedimiento jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional remata o termina un procedimiento administrativo y otra sala del propio tribunal, la sala superior, resuelve las medidas cautelares y está metido ahí en la fiesta, a veces con unos tiempos brutales y con unas cuestiones a veces francamente difíciles de obsequiar, me refiero a la medida cautelar. Por ejemplo, algunos temas en radio y televisión son más sencillos y son evidentes, pero hay casos muy complicados. Por ejemplo, una serie de gacetillas sistematizadas del gobierno de Veracruz en distintos periódicos, en donde fue difícil armar que era una gacetilla, pero bueno, lo bueno es que coincidían los textos en todos los periódicos con distintas fechas, y otorgamos una medida cautelar muy curiosa diciendo, no pueden contratar más así en general en los tiempos, en los espacios de periódico, lo cual vuelve el sistema muy barroco. Tiene que haber, creo, pero no necesariamente, una interrelación con la próxima elección para establecer que un servidor público se está promocionando, que está promocionando su imagen. Pero ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, que están iniciando su gestión? Alguien dice, bueno, ¿cómo va a ser que el senador se está promocionando para ser gobernador? Se acaba de entrar, hombre, está rindiendo cuentas. No lo sabemos. Ahora, los problemas que va a acarrear la reelección consecutiva de legisladores, a mí me gusta muchísimo la figura. Estuve con el profesor Ugalde en la misma red para la reelección consecutiva de legisladores, antes de que él fuera presidente del entonces IFE y yo fuera magistrado mucho tiempo antes. Sendo copete tenía su servidor cuando íbamos a esas charlas, ¿no? Genera otros problemas, es decir, hay un incentivo para que los legisladores y los alcaldes promuevan más qué es lo que están haciendo, pero también me parece sano cómo hacerlo y cómo mediarlo. Creo que tenemos un problema ahí también para el legislador. Y un problema a la inversa. ¿Pueden los partidos políticos usar la imagen de sus funcionarios o no? Concretamente tenemos el caso de Marcelo Ebrard, en donde en los spots de López Obrador decía, si yo soy presidente, el secretario de Gobernación será Marcelo Ebrard. Pues creo que está bien. Creo que está bien. Era jefe de gobierno, ojo. ¿Implica una promoción? Yo creo que no, es parte del juego democrático y también tenemos que ser ahí liberales. Y tenemos en la sala superior jurisprudencia en donde decimos que la imagen de los servidores públicos son un patrimonio político de los partidos. ¿De qué van a hablar los partidos si no es de lo bien que hacen, además de prometer? Pero eso hacen todos los partidos en cualquier democracia. Dicen lo bien que lo hacen y prometen. Y la oposición dice lo mal que lo hacen y prometen, en cambio, u ofrecen medidas ya
en cualquier democracia. ¿Qué vamos a hacer con la transparencia? Y me refiero a su parte litigiosa y de resolución con respecto a los tiempos o a la promoción, a los tiempos para promocionarse que usan las autoridades cuando no es del todo legal. ¿Va a conocer el INAI? ¿Qué pasa si se necesita conocer o resolver antes de alguno de los plazos fatales de los procesos electorales? Por ejemplo, una contienda interna de un partido o una elección. Creo que ahí también el legislador tiene que resolver qué hacer, y soy de la idea que si tienen que ver derechos político-electorales o cuestiones orgánicas de las propias funciones y responsabilidades, llámese INE u OPLES, creo que tenemos que entrar también el propio tribunal para resolver antes que el INAI, porque podría hacerse ya obsoleta la resolución del INAI, salud, o pasar a otros tiempos. Hay un artículo precioso que le dejo a mis alumnos del profesor Manuel Aragón, de un magistrado del Tribunal Constitucional Español, que explica qué es el Estado constitucional. O sea, arranca en la Constitución, de los poderes, digamos, es muy completo el estudio, digamos, básico, se los dejaba a mis alumnos de licenciatura. Y terminaba enunciando algunos de los problemas que enfrentan los sistemas o las democracias constitucionales, y acababa con una sentencia lapidaria. Decía, finalmente estamos en manos de los partidos políticos, porque son los partidos justamente los que pueden reformar, modificar y comportarse a la altura de ellos. También aquí estamos en manos de los partidos políticos, con la excepción, creo yo, de la actuación de la justicia constitucional, me estoy refiriendo en este caso a la especializada, que, como decía el profesor alemán Bokenforde, rellena la norma cuando no la hay o la perfecciona para hacer que todos entren al mundo de la cultura democrática, que es finalmente de lo que se trata este feliz observatorio, y al que vuelvo a agradecer por tan amable invitación. Muchas gracias.